Estamos de regreso y justamente estamos aquí con nuestro invitado Iván Arenas. Él es analista político. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenos días. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a Altavoz en Vital, bienvenido también a Tribu Televisión. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias, Rumi. Gracias. Lo primero que quería preguntarte, este descenso vertiginoso de la popularidad, en este caso de la aprobación de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo ves esta situación? Mira, yo creo que es una cosa que evidentemente se veía venir, ¿no? Ella no... A ver, a mí lo que me sorprende es que la aprobación no sea cero, ese es el tema, ¿no? O sea, porque sabíamos muy bien cómo está el gobierno, sabíamos muy bien el manejo del gobierno. Pero 4% es pues nada. Sí, claro, 4% es nada. Toledo tuvo 6%, creo, llegó hasta ese límite. Casi 7%. ¿No? Casi 7%. Pero yo creo que yo creo que hay dos velocidades en el gobierno. La primera es que ellos están mirando que, por ejemplo, hay unas cosas, en temas macroeconómicos la cosa no está tan mal, ¿no? Pero en temas, digamos, la microeconomía, temas básicamente de la criminalidad, ¿no? El desborde de la inseguridad ciudadana y todo esto, yo creo que ahí es que le pasa factura, ¿no? A mí me parece que ellos tienen me parece que cuando tú escuchas a la presidenta, la actitud de la presidenta es que es una actitud que me parece que se deja llevar por estas noticias halagüeñas, en el sentido de que la economía va bien, de que el Perú va a hacerse la P, que en los próximos días va a venir Xi Jinping a inaugurar el puerto de Chancay, va a venir Joe Biden. Entonces, yo creo que esa es la lectura que tienen ellos, ¿no? Y por el otro lado, sin embargo, el desborde de la seguridad es ya alarmante, ¿no? El otro indicador obviamente también es la desaprobación del Congreso de la República. Como sabes perfectamente, también está en caída libre. ¿Qué hacer? Es que el Congreso, a ver, lo que pasa es que yo creo que el Congreso y la presidencia están, y la política en general, la política oficial está en ese ritmo, ¿no? En el ritmo del Perú, digamos, de la política. Me parece que a ver, hay una cosa que es importante analizar en lo que sucede con el paro de transportistas a partir del 26. Es que te das cuenta que en el mundo popular, en el mundo emergente, los sectores populares, que básicamente es donde se moviliza el transporte, no está la política, es decir, no están los partidos políticos. Los partidos políticos en el Congreso realmente existentes están en el Congreso, pero más allá de eso no están, ¿no? O sea, no están en la vida pública de la gente. Lo que debería ser el partido de Fuerza Popular, APP, Ajá. están en la política, digamos, etérea y no están en la política real de la gente, ¿no? Ese es el detalle. Entonces tú cuando ves y descubres que hay sindicatos, descubres que hay líderes, descubres que hay organizaciones de transportes que nunca las has visto y que se conforman, y descubres además que hay mucha aceptación, mucha legitimidad social de este paro, entonces descubres que la política del mundo real es una política donde no están los partidos, y esa es la gran contradicción. Es decir, además, precisamente la exigencia de la ciudadanía, de los peruanos y peruanas en el país, es que no haya esta inseguridad creciente, esta delincuencia creciente, estas extorsiones crecientes que de alguna manera mellan precisamente esta capacidad de las empresas, de los microempresarios para poder invertir y generar empleo. Entonces, esto es creciente también, ese rechazo ciudadano a esta actividad. Entonces, una palabra importante acá, los microempresarios, es decir, la inseguridad ciudadana básicamente siempre estaba asociada o los tipos de inseguridad ciudadana, por ejemplo, las extorsiones, los chantajes, siempre estaban, digamos, asociados a gente que tenía dinero en los sectores A y B, ¿no? Pero ahora te cobran un cupo de 7 soles por seguridad, sí, de 20 soles, de 10 soles. Entonces estamos viendo que está afectando directamente a los bolsillos del mundo popular, ese es el detalle. La gran contradicción de este país es que ese mundo popular no está representado políticamente en el Congreso, ese es el detalle. Y los que intentan representar no tienen la suficiente autoridad como para poder hacerlo. Y terminan de dividir, ¿no? Imagínate extorsionar a un comedor popular. Claro que sí. Esto es extremo. Claro, pero que quien sí está presente es Antauro Humala, porque hemos visto que uno de los dirigentes principales está afiliado al partido Antauro, ¿no? Antauro quiso estar presente también con el RUP, con el REP, que es una asociación de, digamos, después del febrero de 23 se formaron varias organizaciones, entre ellas CONUL, CENUL, CONALREP. Entonces, hay gente de CONALREP que está de alguna otra manera infiltrada, ¿no? No infiltrada, básicamente están con el nombre, ¿no? En esta gremio de transportistas, unión de gremios de transportistas, hay gente que no necesariamente es transportista, pero está ahí, ¿no? Por ejemplo, CONALREP, o está esto de Frente del Agua, en fin.
Entonces te das cuenta que de alguna otra manera la izquierda intenta, ese es el detalle, o sea, la izquierda ha intentado de alguna otra manera, en todas sus, cualquiera de sus variantes, ha intentado canalizar esas protestas, pero no lo ha podido hacer. O sea, las protestas van más allá de la ideologización, ese es el detalle, ¿no? Y la izquierda en realidad se acerca mucho a tal punto que quema, o sea, resulta que el señor, uno de esos señores, Julio Chávez, Julio Campos, sí. Julio Campos es antaurista, bueno, ya quemó la protesta, una protesta evidentemente ciudadana, una demanda absolutamente ciudadana por el Estado. Entonces, ese es el detalle es que este mundo popular sigue sin representación, va a seguir sin representación, y los que tratan de representar lo están llevando mal, porque básicamente no es una demanda ideológica, claro. Es una demanda básicamente ciudadana, es una demanda puntual, es una demanda donde hace falta la presencia del Estado, ese es el detalle, ¿no? Definitivamente. ¿Crees tú, en todo caso, que podría de alguna manera tener legitimidad que partidos históricos, movimientos populares históricos podrían participar de una movilización, de una protesta en contra de la inseguridad ciudadana en el país? Sí, pero el detalle es que, nuevamente te digo... ¿Se contamina con la politización? No solamente eso, es decir, la vía... A ver, los partidos políticos son la vía para que los ciudadanos expresen sus demandas a través de la política. Esos son los partidos políticos, una correa de transmisión de las demandas ciudadanas. Básicamente eso es lo que dice la teoría. Pero los partidos políticos no representan eso, ¿me entiendes? ¿Hace cuánto tiempo hay extorsiones, por ejemplo, en Trujillo? Hace muchos años. Y nadie hace nada. El norte, prácticamente normalizado el tema. Los partidos políticos no están representados. La minería ilegal, ¿hace cuánto tiempo tiene en el Perú? O sea, no está representada las demandas de este mundo popular, ese mundo emergente. No está representada este mundo emergente que tiene instituciones, este mundo emergente que está en la informalidad. ¿Qué propuesta de formalización de este mundo emergente existe en los últimos años? No existe ninguna, ¿no? Entonces, de los partidos históricos, te digo. Entonces, los partidos históricos pueden hacer las protestas que quieran. El detalle es que no siguen representando estas demandas de este mundo popular. Ese es el detalle. O sea, si no lo representas políticamente, no tienes legitimidad política y por lo ende no vas a tener legitimidad electoral. Por ende, no vas a cosechar electoralmente lo que está allí, ¿no? Ese magma, esa cosa que está hirviendo, esas demandas que están hirviendo, ¿no? El discurso variado, ¿no? Al principio era que cesen las extorsiones, que cese el sicariato, que todos estamos de acuerdo, pero ahora es que se vayan todos. Sí, claro, por eso te digo, o sea, el discurso empieza a variar hacia la izquierda. Ha intentado darle un conducto ideológico a esto, pero resulta que no. Y resulta que además, no solamente eso, resulta además que la izquierda cuando entra quema las demandas, ¿no? La izquierda debería tener una propuesta, pero resulta que es curioso que sea la izquierda quien tenga una propuesta contra la criminalidad, o contra la mano dura, una cosa. O sea, es paradójico, pues, ¿no? Es paradójico, ¿me entiendes? O sea, porque mira, el gobierno que venga es un gobierno que sí o sí va a tener que, entre comillas, buquelizarse, porque no va a tener otra cosa que hacer. ¿Entiendes? O sea, el espíritu del momento, el espíritu del tiempo nos conduce a eso. Nos conduce a un gobierno muy fuerte, un gobierno de mano dura, un gobierno, un Estado muy fuerte. Eso básicamente. O sea, quien no haga eso no va a tener la legitimidad ni la aprobación necesaria para poder... Es decir, antes de ir a la pausa, el discurso antes de la campaña, de cara a la campaña de 2026, va a ser: yo soy el Bukele, yo voy a resolver el tema de seguridad ciudadana. Básicamente es eso, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Es un punto fundamental neurálgico. Vamos a seguir hablando, vamos a seguir con la entrevista. Estamos con Iván Arenas, vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Estamos en Altavoz en Vital, pero también en Tribu Televisión. 8:04 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y en Tribu Televisión. Iván Arenas, analista político, nos acompaña. Iván, ayer hemos tenido aquí en el set al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Alfonso López Chao, y él señala que está proponiendo un pacto histórico entre la derecha y la izquierda con la finalidad de las próximas elecciones. ¿Qué opinas tú? Me parece que es un buenismo, o sea, en el sentido de que en base a qué sería ese pacto histórico. O sea, ¿en base a qué debería ser ese pacto histórico? ¿En base a que a un proyecto de modernización del Perú? ¿Cuál sería? O sea, el tema es que son muy buenas palabras, pero son muy buenos argumentos, pero el detalle es que un pacto histórico entre dos, digamos, opciones que son diametralmente opuestas es muy difícil. Lo que ha revelado ayer justamente en este programa es que hay reuniones
que está sosteniendo hoy él y otras personas más de derechas y con personajes de izquierda con la finalidad de pensar en el país hacia el futuro, buscarle una salida al país luego de esta situación tan complicada en la que nos encontramos. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Es posible, digamos, de alguna manera buscar lo mejor de ambas tendencias, de ambas ideologías para buscar un país diferente? Es que mira, hay una cosa que es importante, o sea, en el Perú, en los últimos 20 años, no ha habido una contradicción entre izquierdas y derechas, ha habido una contradicción entre fujimorismo y antifujimorismo. Y en Los antis. y en ese antifujimorismo han participado liberales, progresistas, gente de izquierda, comunistas, en fin. Entonces, lo que ha habido en este país no es básicamente una diferencia entre izquierdas y derechas. A partir del año, o sea, el problema del Perú es que hubo una mala transición, y eso no se quiere decir. Necesitamos una transición en la que deberíamos desactivar estos antis que existen en este país. O sea, el antifujimorismo se elevó a partir del año 2000, 2001, en la transición básicamente de la transición paniagüista, donde llevaron adelante una transición en la que tú querías eliminar al otro. ¿Y sabes fue el punto de referencia de esa mala transición? Fue cuando expulsaron a 3 congresistas de fujimorismo pensando que iban a eliminar el fujimorismo. Y el fujimorismo resulta que 5 años después puso congresistas, 5 años después entró a segunda vuelta, en fin. Ese es el detalle. El detalle es que se ha contaminado el debate ideológico entre izquierdas y derechas o centros, entre un fujimorismo antifujimorismo que es irracional, nos está llevando básicamente eso, a tal punto que hemos elegido a Pedro Castillo, cuando sabemos que Pedro Castillo no, una persona que no tenía condiciones para gobernar, que es una persona con alianzas con el Movadef, en fin, lo elegimos a él en vez de la señora Keiko Fujimori, pero básicamente fue una actitud no racional, sino fue una actitud básicamente basada por el irracionalismo. Este irracionalismo básicamente ha sido parido básicamente por el fujimorismo antifujimorismo. Eso se debe desactivar. Entonces yo creo que para llegar a un pacto histórico, el detalle no es básicamente ponernos de acuerdo en algo fundamental, sino reconocer al otro como adversario y no querer que el fujimorismo desaparezca, porque he visto gente que quiere que desaparezca el fujimorismo, como que quiere que desaparezcan los caviares. Entonces, si vamos a estar en una irracionalidad de la política, básicamente eso no va. Alisa Durán. Muerto Abimael Guzmán un 11 de septiembre y 3 años después, Alberto Fujimori también un 11 de septiembre, ¿se acabaron los antis o qué es lo que viene ahora? No, el antifujimorismo continúa, va a continuar hacia adelante, porque es la única posibilidad en que la izquierda puede triunfar. O sea, ¿es su única razón de vida? Yo creo que sí, o sea, el antifujimorismo, lo que pasa es que el fujimorismo representa un proyecto de modernización del Perú. Entonces, contra ese proyecto de modernización del Perú, evidentemente se suman algunas cosas, ¿no? El antiqueiquismo, el propio antifujimorismo. Entonces, yo creo que la izquierda tiene un problema con el fujimorismo y evidentemente es un problema que le ha beneficiado, entre comillas, ¿no? Porque le ha llevado a segundas vueltas y ha llevado a ganar las elecciones. Entonces, aquí el problema principal no es izquierdas y derechas. El problema principal en el Perú, ¿cómo desactivamos el fujimorismo, antifujimorismo y la racionalidad en la política? Ese es el detalle, porque hemos llegado a una guerra de religiones en que yo te expulso porque eres fujimorista o porque eres antifujimorista, así de simple. Pero yo básicamente veo que esa actitud es mucho del antifujimorismo. Hay un antifujimorismo muy irracional que niega la posibilidad del otro en la convivencia política. Lo que hace a ti te convierte no en adversario, sino que te convierte en enemigo. Entonces, así la democracia no puede funcionar, ¿no? 8:08 de la mañana, Aarón Salomón. ¿Cómo puede ser el fujimorismo, encabezado ahora por Keiko Fujimori, porque ella había dejado supuestamente de lado para este protagonismo, para dárselo a su padre, quien falleció, para desactivar el antifujimorismo? Mira, yo creo que el fujimorismo está haciendo algo completamente distinto a lo que debería ser. Me parece que el fujimorismo debería representar siempre. El fujimorismo siempre fue un movimiento anti-establishment. Siempre fue un movimiento anti-establishment. O sea, quien diga que el fujimorismo fue un movimiento del establishment, no. El fujimorismo siempre fue un movimiento de los sectores populares. Hay antipartidos políticos. Pues, básicamente anti-establishment, ¿no? Pero no solamente establishment económico, fue anti-establishment cultural, fue anti-establishment político. Entonces el fujimorismo siempre representó a los sectores populares, además, otra característica. Y además que nació como izquierda, ¿no? Como centroizquierda. No, básicamente el fujimorismo nació como una reacción en contra de lo establecido. El fujimorismo es una reacción. Puede venir una reacción de los sectores populares. O sea, el fujimorismo fue una reacción típica de los sectores populares en contra del establishment, en contra de Mario Vargas Llosa, que representaba ese establishment, ¿no? Entonces, el fujimorismo se ha olvidado su carácter anti-establishment, se ha olvidado su carácter
popular, se ha olvidado Sus raíces. sus raíces populares, a tal punto de que pierde las elecciones en los sectores D y E, y gana Pedro Castillo e Into. Entonces el fujimorismo debería volver a hacer una cosa que la política no está haciendo, que es sociología. Entonces el Perú es un país donde de clases medias emergentes, clases medias populares, país, un mundo popular muy diverso, muy distinto, y el fujimorismo no lo representa políticamente. Ese es el gran detalle del país. Entonces el mundo popular, al ver que nadie lo representa, al ver que hay una descomposición total, absoluta del Estado, la inseguridad gana terreno, en fin, se intenta movilizar, tú descubres que hay redes de transportes que todavía hay, formales, informales, ilegales, entonces todo eso es el mundo popular que no está representado políticamente. Pero Iván, en vez de hacer eso que tú señalas, Keiko Fujimori, ¿qué fue lo que hizo? Ir a Harvard, prácticamente caviarizarse, ¿no? Acercarse a los caviares que son una minoría, ¿no? Sí, claro, o sea, digamos, caviar en el sentido de que pues, son parte de una izquierda, ¿no? También hay liberales caviares, o sea, una cosa así, ¿no? Pero sí, o sea, la agenda de ella, o sea, va en una agenda que juega con las reglas del adversario, ¿no? Entonces va muy difícil que gane. Lo que debería hacer ella es básicamente hacer eso, o sea, un partido popular es un partido de ringambre popular. ¿Y qué te dicen las instituciones en el mundo popular? Hay que saber eso, hay que averiguar eso. Entonces, eso es básicamente hacer ciencia política, sociología, y aquí se han olvidado solamente de administrar el día a día. Entonces el proyecto, y el otro tema es que el fujimorismo se ha olvidado de que es un proyecto popular de modernización, o sea, un proyecto de modernización popular. Eso se olvidó del fujimorismo. O sea, en el Perú lo que hace falta son proyectos nacionales, y eso no existe, ¿me entiendes? Te das cuenta, o sea, te das cuenta que APP, te das cuenta que todos tienen proyectos, pero para gobernar el país en 5 años, pero nadie tiene un proyecto popular. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para formalizar el 80% de la... Nadie lo dice, ¿no? Nadie lo dice, ¿me entiendes? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, formalizar la minería, pero formalizarla bien? Entonces, ese tipo de cosas, es decir, proyectos nacionales no tienen. Entonces, cuando aparece un loco, como Antauro Malde, que dice, yo voy a matar a tal, mi proyecto nacional es estatizar. Pero él dice, soy Bukele peruano también. Dice, yo soy Bukele peruano, ¿me entiendes? Él tiene un proyecto nacional, te guste o no te guste, pasadista, estatista, todo lo que tú quieras, pero él tiene ciertas características de un proyecto nacional. Entonces, tiene que surgir un proyecto nacional popular. Ese es el detalle. Si no nace un proyecto nacional popular que permita irradiarse en los sectores populares, va a ser muy difícil. Ahí puede Tú escribiste en una columna que las elecciones de 2026 van a estar marcadas por la salida de Montesinos y de Pola Campos. ¿Qué tanto va a influir eso en el panorama, en el ambiente? Mira, yo creo que va a influenciar, no de manera directa, ellos evidentemente no pueden participar. Entiendo que Pola Campos tampoco puede participar, por más que quiera, no porque está inscrito en el registro de personas con deudas, una cosa así, contra el Estado, pero va a ser de alguna otra manera influyente, ¿no? Sobre todo, digamos, creo que sale en septiembre, el otro sale en enero, ¿no? Si no me equivoco, Vladimiro saldría en septiembre y el otro saldría en enero, pero de alguna otra manera le ponen, digamos, condimentos a unas elecciones que ya de todas maneras van a ser muy peleadas. Pero ¿cómo se puede efectivizar esta influencia de estos personajes? Bueno, evidentemente se van a tratar de asociar a Vladimiro al fujimontesinismo. ¿Tú crees que se asocien nuevamente? Se va a tener que asociar de todas maneras, eso van a aprovechar los... Yo he leído en redes sociales gente que dice que vuelva Montesinos porque él sí sabe cómo acabar con la delincuencia, ¿no? Esa locura es esa, claro, ¿no? o va a ser positivo, va a ser negativo, en fin, o sea, van a despertar. Son gente que de alguna otra manera lo que hacen es, su sola representación es libera sentimientos, entonces son gente que de alguna otra manera va a influir. Y ¿no? en el caso de Pola Campos, un terrorista, ¿no? MRTA, increíble. O sea, de alguna manera podría realmente tener incidencia en las próximas elecciones. La incidencia directa ellos no pueden hacerlo. No, obviamente que claro, no. Claro, pero evidentemente la sola figura de Pola Campos dentro de la izquierda va a decir mucho, ¿no? El terrorista arrepentido, el Mujica, una cosa así, ¿no? ¿Tú crees que eso pasa realmente? Pero si has visto que Petro ha sido candidato, ha sido presidente de la República, ¿no? El propio Lula, el propio Mujica, entonces evidentemente Pola va a tener que... Hildebrand decía que el MOAEF debía escribirse como partido político. Yo creo que no, yo creo que el terrorismo hay que proscribirlo, pero no sé, ¿tú qué opinas? No, es imposible, ¿no? Imposible, o sea, imposible. ETA nunca se ha escrito como partido. Me acuerdo que en esa locución él dijo que habló de ETA, pero ETA nunca, al contrario, fue ilegalizado. El partido de Batasuna, o sea, pero la FARC que mencionó sí tienen participación, sí tienen participación como bancada en Colombia, ¿no? Lo que pasa es que la FARC sí entraron, lo que pasa es que ahí sí hubo un pacto, ¿no? Aquí no había un pacto, aquí había
debido al contrario, aquí se ha derrotado al terrorismo. Entonces unos grupos ideologizados como eso no pueden, efectivamente. La democracia no puede darle apertura a alguien que de otra manera quiere eliminar la democracia. No, Sería de ninguna locura. de ninguna ¿no? forma. Entonces, o sea, en España nunca se ha legalizado ETA a través de un partido político. Nunca, jamás. Otegui, a ver, Otegui, que es líder del partido nacionalista, de un partido nacionalista bajo no de PNV, sino de otro partido, pero él nunca reivindica de manera directa a ETA, ¿no? Eso es increíble, ¿no? O sea, lo que quiere acá el señor Hildebrand es que Movadef reivindique de otra manera el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, y eso no se puede hacer. No se puede hacer, no se podría permitir además. Iván Arenas, ¿qué figuras políticas ves con proyección de cara al 2026? Mira, la verdad es que eso es muy difícil todavía, porque el 2026 es demasiado lejos todavía. Pero en este momento. En este momento, evidentemente, Antauro, si es que no lo eliminan antes, ¿no? Keiko Fujimori también, yo creo, ¿no? Entonces, por ahí Acuña también va a tratar de formar Que en este momento, ¿no?, tú auguras, si las elecciones fueran mañana, una segunda vuelta entre Keiko y Antauro. Probablemente es claro, o sea, ¿quién eso es gana? evidente, ¿no? Yo Antauro. creo que Antauro Humala va a ganar las elecciones, si gana, Si falta Keiko. ¿no? Claro, o sea, Keiko no ha podido ganar a Pedro Castillo, ¿no? Y Pedro Castillo, pues o sea, Antauro Humala, no me diga que tiene un poco más de neuronas. Mi compañera Alicia Durán creo que discrepa con eso. Yo creo que no llegaríamos a ese extremo, dado que el empresariado y gran parte de la población se sentiría muy amenazado con este peligro, y sí pienso que hasta los mismos organismos empezarían a bajárselo, porque mira todo lo que él promueve, ¿no? Una pena capital que no existe, en contra de varios derechos que están en la Constitución. Ahora se supone que además ya lo han expulsado de su partido político porque supuestamente está hablando con su hermano Ollanta, lo cual los militantes de ese partido consideran como traición, dado que él ha dicho que sería aquel primero a quien fusilaría, porque él va a fusilar a los presidentes según su plan de a los gobierno. presidentes corruptos, dijo él. Yo creo que... Pero eso puede ser una estrategia también del propio partido para no perder inscripción, ¿no? También puede ser, Sí. claro. Pero mira, sí, claro, yo creo que es una estrategia del propio partido, claro, evidentemente. Salir 2 días antes, 3 días antes de que... No, sí, evidentemente. Pero mira, Antauro Humala ha hecho una cosa que probablemente deje un poco sorprendido. O sea, ha hecho una alianza con la izquierda ya. Acuérdate que ha salido con uno de... Con Roberto Sánchez. Roberto Sánchez, que es amo y señor de uno de los partidos de izquierda. Entonces, la izquierda no le hace ascos a Antauro Humala. Yo he escuchado a gente que decir que yo votaría... a alguien que ha votado por Pedro Castillo, decir que él votaría por Pedro Castillo nuevamente, ¿entiendes? O sea, y votarían por Antauro Humala en contra de Fujimori. A ver, Y teniendo en cuenta que Antauro fue el que básicamente ayudó a Pedro Castillo a ganar las elecciones. pero no solamente eso, Pedro Castillo no gana las elecciones en los sectores, en el mundo popular. Pedro Castillo gana las elecciones en los sectores A y B que votaron por Pedro Castillo. O sea, yo conversaba con una amiga, me decía el otro que vivía en un distrito, digamos, AB, y me decía que ella había encontrado, cuando ella había sido personera, había encontrado votaciones de Pedro Castillo, pero abrumadoramente, ¿no? En La Molina, Porque las ejemplo. diferencias son solamente 40.000 votos, ¿no? Claro, son 40.000 votos, es un estadio nacional. Entonces, Claro. lo que te quiero decir es que Keiko Fujimori pierde los sectores A y B. Por eso te digo, el antifujimorismo es tan fuerte en este país que no importa quién vas a elegir. O sea, has elegido a Pedro Castillo. Tranquilamente lo podrías elegir a Antauro Humala. Es tranquilamente. Y Antauro Humala, como te digo, tiene un proyecto nacional. O sea, tú quieras o no, es un proyecto pasadista, estatista, todo lo que tú quieras. Criminal y todo, Sí, pero... Sí. tiene un proyecto frente a eso. ¿Frente a qué? No hay proyectos nacionales, ¿me entiendes? Porque mira, escucha una cosa. El buquelismo, lo que se llama el buquelismo, algunos, o sea, lo que tenemos que entender que el buquelismo no es las cárceles, ¿me entiendes? Algunos han pensado que el buquelismo o Bukele son las cárceles, esas cárceles tan pomposas, esa no es Bukele. Bukele es un proyecto nacional de modernización, donde el Estado, después de mucho tiempo, después de la guerra fratricida que hubo ahí, después de mucho tiempo el Estado toma para sí la autoridad legítima de la violencia, al estilo beberiano. El proyecto de Bukele es un proyecto de modernización de El Salvador. La consecuencia de eso es meter a las maras a la cárcel, pero él tiene un proyecto de modernización nacional. Ese es el detalle, donde el Estado toma para sí el uso legítimo de la violencia.
Eso es. Entonces aquí están pensando que el proyecto Bukele es un proyecto, ya yo te meto, ya vamos a bukelizar, yo te meto a la cárcel, ¿me entiendes? Te meto a la cárcel con los jueces, con fiscales o con una parte de la Policía Nacional que también está involucrada en las bandas criminales. Eso no existe en El Salvador. Él ha tenido que reconstruir el Estado, reconstruir el Poder Judicial, reconstruir la Fiscalía, reconstruir todas las instituciones. Entonces eso significa que tiene un proyecto de modernización. Aquí cuando se habla de Bukele, se habla como que tú metieras a todo el mundo a la cárcel, y eso no es cierto. Bukele es un proyecto Es nacional. más que una cárcel, Bukele. Así es. Ese detalle. Iván Arenas, muchísimas gracias por estar en Altavoz en Vital. También es necesario tus palabras finales a la audiencia. No, muchas gracias por la invitación y de verdad espero estar nuevamente con ustedes y bueno, y estamos cuando quieran para... Bien, muchísimas gracias. 8:20 de la mañana vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Muchísimas gracias. Lo vimos.